Molt bona tarda. M'encanta, això sí, mira el rellotge i ara darrere són exactament les 18. Però clavades, una cosa... No sembla que estiguem en aquest país. No sé què ens ha passat aquests darrers anys, que hem canviat molt per a bien, no? En tot cas, perdonin la petita broma, benvinguts, estic molt content, bueno, es nota, estic content de tenir avui el ponent que tenim també. Estic agraït als organitzadors del cicle, a la Fundació Vidal Barraquer, la Fundació Nerlluc, Club de Roma, Fundació La Caixa, que com sempre hi col·labora, i ja estem a la tercera sessió del cicle. També agraït als assistents en aquesta sessió, ja el ponent, no cal dir-ho, a banda del que després dirà el Ferrer Osorio, que vull presentar especialment bé en el ponent, com hem fet en cada sessió, perquè em va ser un dels responsables d'organitzar aquest cicle. Per això també és un motiu addicional d'agraïment com a nom de la Fundació Vidal i Barraquer. Però imagina't, si hi ha Fundació Nerlluc i Fundació La Caixa Club de Roma ho fèiem raonablement bé plegats, si a més hi afegim la Vidal i Barraquer ja és el colmo, no? Que és el que està passant. Un cicle molt interessant. Llavors serà en Ferrer que presentarà el ponent, ens parlarà, crec, si ja entès ben bé el sentit del títol, dels canvis de paradigma en els temes de salut mental, tema que ha esdevingut molt important, especialment els darrers anys, i potser especialment a partir de la disrupció que va suposar la pandèmia, i tot i, com deia, serà en Ferriol que presentarà en el ponent, sí que em permeto abusar 2 minuts de la seva habilitat, perquè no em puc estar de fer notar que el ponent és l'inventor del síndrome d'Ulisses. Això ho sap molta gent, potser no ho sap tothom, però com que jo sé que ho sé i em fa il·lusió dir-ho, pues que lo sepan. A mí me gusta inventar nombres. Se me ha inventado, por ejemplo, Autopista Pau Casals, fue un invento mío, CaixaBank fue un invento mío. Luego pensé, si hubiera tenido precaución de registrar el nombre y cobrar... Acosta't una mica, Jaume. No, bueno, tampoc és tan important, no? Fer una petita broma de que m'agrada inventar nom, vaig inventar el nom de l'Autopista Pau Casals, el nom de CaixaBank, no vaig pensar en registrar-lo, perquè després vaig calcular a posteriori, quan ja no tenia l'arreglo, si l'hagués enregistrat i el CaixaBank em pagués 100 euros per cada oficina, evidentment estaria forat, però a part. És un nom que em va fer il·lusió inventar Fundació dels Plans en el Gòtic, un altre dels noms, però durant molt de temps buscàvem un nom per descriure la situació dels immigrants en su trance migratorio. Ya aprendí, por ejemplo, lo que era la añoranza y la hondura del arraigo. Cuando me desarraigué trabajando un año en Argentina, pero había días que me despertaba enormemente triste, pero una cosa increíble. Bueno, era un sentimiento que nunca había experimentado. Yo lo bauticé, porque me gusta bautizar las cosas, tristeza biológica, que como nombre es pobre, o sea, no da para nada, no es nada serio, pero bueno, se me ocurrió ninguno mejor. Luego alguien que me dijo, mira, esto es lo que experimenta cualquier persona cuando deja sus raíces. A pesar de que volví a Barcelona con toda mi familia una vez al año, era un inmigrante de lujo, entre comillas, que eso es bastante fácil. Y aún así tenía este sentimiento de desarraigo tan curioso, ¿no? y tan profundo, lo de cantar Dolça Catalunya pels carrers, que és una mentida, no? Però és molt curiós lo que també cantava sevillanas, que és l'única vegada de la meva vida, bueno, cantava. En el coche ponía cassettes de sevillanas. Tampoco entiendo muy bien la lógica, pero bueno, por además de Hambre del Mar Bonet, han posado ya el Serrat. Y entonces, andando los años, andando el tiempo, me enteré gracias a mi esposa, que había sido alumna tuya, que había un señor que me inventaba el síndrome de Ulises. Y claro, encontré justo, hombre, es que es el nombre perfecto para este cuadro, que no sabía cómo llamar, benvingut, president de la Fundació Vidal i Barraquer, que también se acompaña esta tarde. Entonces, lo que valoré mucho de esta aportación de Joseba con esta denominación es que para bautizar el síndrome de esta forma se requiere conocimiento científico para poder definirlo con precisión, cultura humanística para saber quién era Ulises. No cualquiera puede bautizarlo si no se ha leído algo de los clásicos.
empatía hacia las personas que viven esta situación, empatía, proximidad y aportación de dignidad, además, porque bautizar su mal, entre comillas, como síndrome de Ulises, es una manera muy digna de identificarlo, que les da un buen, creo, nivel de autoestima y finalmente humildad. Porque pensaba, hombre, con toda la gente del mundo, Joseba podía haber bautizado el síndrome como síndrome de Chotegui. Tenía todo el derecho a hacerlo. Si tú inventas la descripción precisa del síndrome, tienes derecho a ponerle tu nombre. Bueno, no optó por eso, optó por algo mucho más bonito todavía. Chotegui no está mal, pero es todavía más bonito el síndrome de Ulises. Entonces me hace mucha ilusión, y con esto acabo, y perdonarme la expansión afectiva, pero me encanta constatar que a estas alturas hay un conciudadano nuestro, vecino de Barcelona, y que trabaja y sigue trabajando en nuestra ciudad, que es conocido universalmente como el identificador o el descubridor o el bautizador del síndrome de Ulises. O sea, lo celebro muchísimo y muchas gracias. Bé, molt bé, doncs som-hi. Molt bona tarda a tots. És un honor poder acompanyar aquí a la taula el doctor Joseba Chotegui. La gràcia de poder estar al costat d'un savi és que un pot aprendre molt i, per tant, seré breu perquè puguem escoltar-lo, però sí que volia donar 4 pinzellades perquè el doctor Chotegui, una de les virtuts que té no és només el fet d'haver estat un metge en actiu, i ara en parlaré molt breument, o un professor, un investigador, un divulgador, sinó que és tot això a la vegada. I quan ets tot això a la vegada et pots permetre fer una cosa, com deia el Jaume Lanaspa, de pensar i finalment treure una cosa per la qual ets mundialment conegut, que és aquest famós síndrome d'Ulises, encara que avui en parlarà, suposo, tangencialment o poc. El Joseba Chotegui és professor titular, és professor de tècniques de psicoteràpia a la Universitat de Barcelona, és metge psiquiatre, ha exercit, abans comentaven, el Pere Claver durant molts anys, és doctor en medicina, psiquiatria, especialista en psicoteràpia, salut mental comunitària i psicologia evolucionista i salut mental i migració, tal com s'ha comentat. Ha estat secretari de la secció transcultural de l'Associació Mundial de Psiquiatria, és autor de molts llibres, després simplement sàpiguen que ha escrit, té un blog on poden veure les seves publicacions. Va descriure el 2002 el síndrome d'Ulises, per aquells que no ho sapigueu, és el síndrome de l'immigrant amb estrès crònic, un estrès intens, un dol relacionat amb patir en la migració dificultats rellevants com ara la solitud, la indefensió, l'absència d'oportunitats, que s'expressa, té una expressió concreta en forma de tensió, nerviosisme, preocupacions recurrents, tristesa, dificultat per dormir, cefalees. El Joseba ho ha vist, ho ha descrit, ho ha treballat i arreu del món el criden per poder-ho explicar i ajudar a centres que treballen amb immigració per poder treballar amb ells i fer la vida una mica millor a aquesta gent que està patint i amb un procés descrit pel mateix Joseba Chotegui. Dèiem que és professor, durant més de 25 anys ha estat professor, per descomptat a la Universitat de Barcelona, però també a universitats del prestigi de la Universitat de Stanford, a Tòquio, ha estat a Cadis, ha ajudat a Scotland Yard a Londres en programes per millorar l'atenció a migrants, ha estat a la Universitat de Califòrnia, a Berkeley, a la School of Public Health, a la Universitat de París Descartes. Podríem continuar citant tots els llocs on ha estat fent de professor i fent les seves ponències. En l'àmbit divulgatiu, la seva divulgació li ha permès rebre múltiples premis, també en l'àmbit científic, el Premi a la Trajectòria Professional d'Investigació de l'Escola de Salut Pública de Berkeley, Premi d'Excel·lència Mèdica del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, etc. No m'extendré. El Joseba té centenars d'articles en revistes de referència acadèmica, és patró de la Fundació Vidal i Barraquer, que avui ens acompanya.
És un honor que avui ens acompanyi. Avui no parlarà del síndrome d'Ulisses, sinó que s'ha atrevit amb un títol que genera una expectativa alta. Per tant, això s'ha de gestionar, doctor Otxotegui, a veure com acabem. Biopolítica de la salut mental i el benestar. Narcís, Benza, Edip i Eros? És la pregunta. És la pregunta. Doctor Otxotegui, Joseba, moltes gràcies per acompanyar-nos. Tens la paraula. Gràcies. Molt bé. Moltes gràcies. Bona tarda a tothom. Moltes gràcies, Ferriol, per la teva amable presentació. La meva conferència forma part del cicle El futur de l'estat de benestar, organitzat per les institucions que hem mencionat, el Club de Roma, la Fundació La Caixa, la Fundació Vidal i Barraquer i la Fundació Ernest Lluch. Vull donar les gràcies, en primer lloc, a Jaume Lanaspa, anfitrió d'aquesta sessió en aquest lloc, com a representant del Club de Roma i la Fundació La Caixa, Ferriol Soria, de la Fundació Ernest Lluch, amb qui hem compartit l'organització d'aquest cicle de conferències. En el meu cas he participat representant a la Fundació Vidal i Barraquer, de la que estic en el patronat. Està el director, Francesc Vilurbina, el membre del patronat, Josep Ballester, el rector de la Universitat, Ramon Llull, Carles Pérez Testor, també membre de la Vidal i Barraquer, gràcies a doctor Sebetrias, també per haver vingut, Jaume Major, també de la Fundació Ernest Lluch. Gràcies a tothom per haver-me convidat i per assistir a aquesta conferència. Bé, com deia, el títol és un títol realment ambiciós, intentar pensar en esta pregunta si Narciso vence a Edipo y a Eros. La sesión esta, mi planteamiento viene de la preocupación porque hay un riesgo de que realmente Narciso venza a Edipo y a Eros. Espero que no, pero hemos de plantearnos muy seriamente las cosas para evitar que esto suceda. Entonces voy a intentar explicar cómo hemos llegado a esta situación de este modelo social narcisista, que creo que es un modelo muy poco adecuado, pero hay una explicación de ver cómo hemos llegado hasta aquí y en este análisis también podemos ver otras respuestas que se le pueden dar a esta problemática. Bien, yo voy a hacer un análisis centrado en las personas. En las otras sesiones hemos hablado y vamos a hablar de aspectos más políticos, más sociales. Yo me voy a referir a lo que tiene que ver con las personas, un análisis del bienestar y el bien ser, un concepto desarrollado por Jordi Font, fundador de la Fundació Vidal i Barraquer. En el Congrés de Metges y Bioles de Lengua Catalana de Perpiñá ya empezó a plantear esta idea del bien ser, que es complementaria con el bienestar. Entonces, como digo, voy a intentar ver cómo llegamos a esta situación en la que hay este modelo narcisista. Bien, voy a hacer un planteamiento general, holístico. Desarrollar cada uno de estos puntos llevaría mucho tiempo y esta conferencia es un resumen del curso Breve introducción a la biopolítica de la salud mental que doy en la Fundación Pérez Claver, en colaboración también con la Fundación Vidal y Barraquer. Bien, primero, ¿qué es la biopolítica? Es una palabra desarrollada sobre todo en París por Foucault, pero abarca áreas muy importantes, como podemos ir viendo, de lo que tiene que ver con la persona. La salud pública, la vacunación, la sexualidad, el aborto, la alimentación, el medio ambiente. Todos estos temas forman parte también de la política. Está planteado sobre todo por Foucault, pero el término fue introducido por un politólogo sueco, pero como digo, fue desarrollado fundamentalmente por Michel Foucault, psicólogo y filósofo francés, que plantea que el cuerpo y la mente también forman parte de la batalla política, de los elementos de la política. Y él plantea que la respuesta del sujeto ha de ser emancipadora, no dejarse someter por los sistemas, hace una defensa de la persona. Aquí tiene una definición en la que dice cómo la biopolítica es la forma a través de la cual, desde el fin del siglo XVIII, el poder del gobierno comienza a ejercerse sobre la naturaleza humana.
Y Foucault considera que hay dos etapas en la historia, la etapa de la anatomopolítica y la etapa de la biopolítica. La etapa de la anatomopolítica es propia del antiguo régimen cuando el soberano decide sobre la vida de los súbditos, sobre su anatomía. Pero la biopolítica tiene que ver ya con la modernidad, con la etapa en la que el Estado controla la vida de los individuos, no su anatomía, sino su salud mental, el aborto, todos estos temas forman parte de la biopolítica. Bien, ya hemos explicado muy rápidamente de qué hablamos al hacer referencia a la biopolítica y yo considero que este viaje que vamos a hacer hasta llegar a la situación actual es un viaje que se inicia en Viena con Sigmund Freud y Wilhelm Reich, continúa luego en Alemania con la Escuela Freudo-Marxista de Frankfurt, sigue después en París con la posmodernidad y en el mundo de hoy se desarrolla sobre todo en Estados Unidos. La pregunta es cómo hemos llegado a esta situación y de dónde venimos. Es decir, es un viaje que empieza aquí en Viena, en la Reichenstraße, una preciosa imagen de Viena, continúa en Alemania, nos vamos a París y finalmente acabamos en California. Es un viaje de las ideas que nos llevan hasta esta situación actual. Bien, tenemos esta imagen de Viena. Hablamos de los años 10-30 del siglo pasado. Un contexto, hay que ver siempre los contextos, marcado por la Primera Guerra Mundial, la Revolución Soviética, el surgimiento del fascismo en Italia, la República de Weimar en Alemania. En este contexto se empiezan a pensar cosas sobre la naturaleza humana y la salud mental. Y aparece Freud, que plantea la idea de complejo de Edipo, que a nivel biopolítico quiere decir que el ser humano debe someterse a normas, a dictados que vienen de la cultura, de la sociedad, reprimiendo los instintos, incluso aunque esto le suponga sufrimiento y neurosis. Hay unos instintos que hay que reprimir para poder funcionar en sociedad. Y se basa en el famoso mito de Edipo, rey de Tebas, que se casa con su madre, pues no cumpliendo con las normas sociales. Freud también plantea el otro concepto del que vamos a hablar, el narcisismo. También introduce la idea del narcisismo cogiendo el mito de Narciso, el hijo de un dios que se enamora de sí mismo y muere por no poder dejar de mirar su imagen. Y Freud se da cuenta de que eso también forma parte de la psicología y es el autor que plantea este concepto. También Freud plantea otro concepto, que es el concepto distinto de muerte. Es un concepto muy controvertido, que no es aceptado en general, ni en la psicología, ni en la psiquiatría, ni incluso en gran parte de los psicoanalistas, pero que sí que se utiliza a nivel biopolítico, porque es un planteamiento que permite, digamos, hacer toda una serie de planteamientos, ¿no? El instinto de muerte para Freud es la tendencia de la vida a volver al estado inanimado previo, de la que una parte se proyecta en forma de agresividad. Es decir, él dice que hay un instinto de volver a la vida inorgánica. Y una parte de ese instinto se proyecta en forma de agresividad. Esto es muy discutido desde la biología, desde la psicología, desde el propio psicoanálisis, pero es un concepto que hoy en día se sigue utilizando. Yo personalmente tampoco soy muy partidario, pero creo que hay que mencionarlo. Y aquí hay que citar que Freud está muy influenciado por Nietzsche. Nietzsche era un catedrático de filología griega que, investigando la cultura griega, se da cuenta de que se fundamenta en la conjunción de dos elementos, lo apolíneo, el control, la razón, y lo dionisíaco, la emoción, el instinto. Y se da cuenta de que la civilización occidental ha reprimido radicalmente lo instintivo y se revela. Dice, esto no ha estado bien, realmente se ha suprimido todo lo que tiene que ver con el mundo de lo instintivo. Y justamente Freud cogerá esta idea y la desarrollará, pero la idea originalmente, como digo, es de Nietzsche. Y hay otro autor muy importante, son los autores que van a marcar un poco el terreno de juego, Freud y Wilhelm Reich. Este segundo autor es otro psicoanalista que se separa de Freud, discute con él, porque él dice que el planteamiento de Freud es muy conservador. Eso de que hay que reprimir los instintos es algo que está al servicio del poder. Y a él le da igual el poder capitalista, comunista,
fascista, todo poder intenta dominar al sujeto y lo que hay que hacer es liberar a la persona. Entonces, hace un planteamiento distinto del de Freud, un planteamiento que es muy importante porque gran parte del pensamiento actual viene de estas ideas de Wilhelm Reich. Y él considera que es Eros. Eros es uno de los dioses fundadores del universo, según Hesíodo, el dios del amor, de la unión. Es Eros el que ha de gobernar el mundo y tenemos que dejarnos guiar por Eros y las cosas irán bien. Eros, junto a Logos, la razón, son fuerzas liberadoras y que el sistema quiere reprimir porque no quiere que los ciudadanos sean muy libres, piensen por su cuenta y todo sistema intenta dominar a las personas. Y él se subleva contra eso y defiende la fuerza de Eros. Y dice que tiene que haber una primacía del principio del placer, porque esto del principio de realidad es una forma de controlar a la gente. Bueno, creo que se entiende el planteamiento. Ya digo que doy los planteamientos básicos un poco de cada idea. Pero es muy importante también lo que plantea Reich, porque dice que no solo se ha de cambiar el modo de producción, encontrar un modo económico, social justo, han de cambiar también las personas. Si las personas no están guiadas por Eros, ese sistema enseguida acabará mal. Enseguida empezará a haber trampas, empezará a haber desigualdades. Si no es Eros el que realmente guía a las personas, por muy bueno que sea el modelo social, acabará habiendo problemas. Son ideas que se plantean hace ya un siglo, pero que creo que han influido mucho en lo que pensamos actualmente. Y junto a Rosa Luxemburg desarrolla una fuerte crítica al autoritarismo, al caudillismo, de todo tipo de regímenes. Y, como digo, plantea esta primacía de Eros. Bien, es un autor que ha sido muy seguido. Por ejemplo, gran parte del movimiento LGTBI, etcétera, pues viene de esta idea suya de la plena liberación sexual, sin ataduras, sin represiones. Bien, haciendo un pequeño esquema, si hacemos como una especie de campo de juego, tenemos en un lado a Freud, con el Edipo, podemos ponerle en el lado de la derecha, más conservador, y en el otro lado tenemos a Wilhelm Reich con Eros, la plena libertad, sin ningún control. Y este es un poco el planteamiento básico que se ha tenido desde la perspectiva de la biopolítica, ¿no? Esta confrontación entre el modelo más conservador y el modelo más de liberación completa. De suyo, Georges Lakoff, que es un neurólogo y neurocognitivo muy importante, dice que este planteamiento que hacen Freud y Reich es muy importante porque en realidad el pensamiento conservador tiende a pensar que los padres deben ser estrictos porque el niño es malo, vago, indisciplinado y debe ser reprendido, mientras que el modelo más liberal progresista piensa que el niño es bueno, debe ser apoyado, cuando falla se debe estar con él para que siga adelante. Son dos maneras muy distintas de entender a la persona. El niño es malo, se le ha de castigar, que luego un poco el modelo neoliberal cogerá esto, el que fracasa es por su culpa, porque no se ha esforzado, no se le ha de ayudar, ¿no? Frente al modelo más liberal progresista de pensar que se ha de ayudar a las personas cuando tienen problemas, que luego ya irán adelante, pero ya vemos cómo se enmarca el campo de juego con estas dos grandes visiones de la naturaleza humana. Pero nos encontramos que en este binomio se introduce un tercer elemento, Narciso. Entre este Eros y Edipo se va a introducir todo lo que tiene que ver con el narcisismo y que, como luego veremos en el mundo de hoy, este planteamiento narcisista ha cogido una gran importancia y es muy importante analizarlo. Bien, ha habido críticas a estos planteamientos psicoanalíticos porque el psicoanálisis como tecnología de la mente tiene problemas. También se le ha criticado a Freud por conservador, a Reich por utópico, es decir, que todo es muy fácil, dejemos los instintos y todo irá muy bien. Se le ha criticado por ser utópico. Bien, entonces seguimos adelante y pasamos, como digo, de Viena a Alemania. Nos vamos a Alemania, concretamente nos vamos a Frankfurt, y este es un poco el esquema de la idea que quiero transmitir. Tenemos a Freud con las normas sociales, a Reich con Eros, y después vendrá el freudomarxismo, que es lo que ahora comentaremos rápidamente, después vendrá la posmodernidad, que ha acabado en gran parte con un gran nihilismo, que ha generado un gran problema de valores en la sociedad actual,
Y este nihilismo yo creo que prepara el terreno para el narcisismo. El terreno queda como minado, demolido, y es un terreno en el que fácilmente puede entrar un planteamiento como el narcisista. Esta es un poco la idea que quiero transmitir y que quiero compartir, porque son ideas para deliberar. Son ideas muy complejas que requieren mucha deliberación. Bien, la Escuela de Frankfurt aparece en los años 50-60, que es el momento en el cual se desarrolla el capitalismo de consumo. Y es una crítica a este capitalismo de consumo con los problemas que tiene. Aquí hay que empezar diciendo que este nombre de Escuela de Frankfurt freudo-marxista es un poco contradictorio, porque Freud no era ni de lejos marxista. Freud se mete con el comunismo, con el marxismo, y sin embargo le salieron una legión de seguidores izquierdistas, cosas contradictorias un poco que a veces tiene la historia, ¿no? El maestro va por un lado y los discípulos pues van por otro. Y Wilhelm Reich sí que intentó, el autor que hemos citado antes, intentó unir psicoanálisis y marxismo, pero acabó muy mal, porque lo echaron de la sociedad psicoanalítica y lo echaron del Partido Comunista. En todas partes generaba problemas. Fuera. Bien, entonces la Escuela de Frankfurt es muy interesante porque cuestiona el modelo de pensamiento occidental, porque dice que ha predominado en la sociedad la razón técnica instrumental, la que nos lleva a la bomba atómica, al armamentismo, sobre la razón crítica moral. Está muy bien hablar de la razón, pero es que al final, ¿qué hemos hecho con la razón? Hacer armas, desarrollar tecnologías, pero no la hemos utilizado para pensar cómo podemos vivir mejor. Y esa es una crítica muy interesante de la Escuela de Frankfurt. Y dice que la razón técnica se ha convertido en una ideología totalitaria al servicio del poder, nos ha llevado al fascismo. Ellos están en la época de la Segunda Guerra Mundial, de la posguerra, viviendo una situación muy crítica. Y dicen que el espíritu de la Ilustración ha sido traicionado y solo ha quedado la racionalidad técnica e instrumental. Se ha perdido la razón moral, la razón crítica. Y aquí aparece otro autor, Marcuse, que es muy interesante porque se pone en el medio de este modelo que señalaba Freud en un lado y Reich en el otro, y él dice que en realidad sí que tiene que haber cierta represión de los instintos, pero limitada. No tiene por qué ser grande. Habla de que en realidad ha habido una surplus represión, un exceso de represión, y que eso es inadecuado, pero que tiene que haber una mínima represión para que funcione la vida social. Y entonces él se pone en el medio, entre un extremo y el otro, y dice, podemos buscar un término medio que no sea ni esa libertad absoluta sin ningún control, ni en el otro lado esa represión tan grande, ¿no? El planteamiento de Marcuse pues es muy interesante porque da una solución a ese dilema extremo. Bien, la Escuela de Frankfurt sobre todo se caracteriza por sus críticas muy fuertes al modelo de la sociedad de consumo, porque dicen que el capitalismo en realidad no es un modo de producción, como pensaba Marx, sino que es un modo de vida, es un modo de sociedad. Y eso es mucho más complejo que un modo de producción. Y además dicen que esta sociedad de consumo lleva a la alienación ya no solo al trabajo, sino a la propia persona. Son las personas las que se están alienando. La propia sexualidad ha pasado de la represión a convertirse en objeto de consumo en pornografía. Es decir, en pocos años pasamos de la represión al otro extremo, como la pornografía. Y se basa en el concepto de alienación que usa Marx en los manuscritos económico-filosóficos de 1844. Y aquí hay toda una serie de ideas, de críticas a la sociedad de consumo. El consumo es el nuevo opio del pueblo, antes decía la religión, ahora es el consumo. La industria cultural de masas uniformiza, impide la libertad de creación y pensamiento. Se tiende a hacer todos lo mismo, sin creatividad. El capitalismo de masas da una falsa libertad, la de poder escoger siempre lo mismo. En realidad no hay una verdadera libertad, siempre estás escogiendo lo mismo, no hay libertad real, ¿no? Y plantean que hay un fetichismo de la mercancía. Los objetos son tratados como sujetos y los sujetos son tratados como objetos. Es una cosa que pasa mucho en el mundo de hoy.
Tratamos mejor a las cosas que a las personas. Son muy críticos, además, con el positivismo, con el conductismo, con la psiquiatría académica, porque dice que son ciencias serviles con el poder, porque buscan normalizar al individuo, no se cuestionan el fondo de las cosas, no cuestionan la realidad social, son muy acomodaticias. Y plantean que el psicoanálisis no solo es una técnica, una tecnología, es también una concepción de la naturaleza humana, muy discutible, pero es una visión de la naturaleza humana, algo que no tiene, por ejemplo, el conductismo, que es una técnica para tratar desviaciones. Pero ¿qué idea del mundo, de la persona se tiene? Son ideas discutibles, pero hay que plantearlas. El psicoanálisis, por lo menos, tiene ese planteamiento global de la naturaleza humana. Evidentemente, también han tenido sus críticas. La Escuela de Frankfurt se les ha criticado por su elitismo, hablaban de las masas, como si ellos estuvieran a otro nivel. Es verdad que eran gente muy refinada, despreciaban lo que no era alta cultura, diferenciaban alta cultura de baja cultura. Adorno, por ejemplo, era compositor de óperas, o sea, eran gente de un nivel muy refinado, y bueno, se les ha criticado por eso de hablar de las masas, pues también es una terminología un poco delicada. En fin, vemos los autores y sus críticos. Intentamos hacer un análisis lo más objetivo posible. Y después nos encontramos ya con la segunda generación de la Escuela de Frankfurt, con Habermas, que murió este fin de semana, como todos sabemos. Y es un autor que da un cambio al pesimismo de la Escuela de Frankfurt, que estaba muy basado en la posguerra. La Segunda Guerra Mundial fue terrible y en Alemania, sobre todo, dejó un sentimiento muy duro. Habermas es una persona ya de otra generación que tiene otra perspectiva y dice que la Ilustración no es un proyecto fracasado, es un proyecto inacabado. Se ha de retomar y se ha de intentar que vaya adelante, porque es un proyecto muy bueno. Guiarnos por la razón, guiarnos por los intereses colectivos. Y Habermas tiene su famosa teoría de la acción comunicativa, que es realmente muy interesante, porque dice que no podemos dejarlo todo al albur de la técnica, porque hay problemas que no son técnicos, que son morales, que no se pueden resolver con la técnica. Las interpretaciones simbólicas de cómo debemos organizar nuestra vida, qué normas de convivencia queremos establecer, qué es la felicidad, qué es la desgracia, qué valores morales nos realizan, eso no lo puede decidir la técnica. Este tipo de planteamiento se rige por normas recíprocas de comportamiento que deben ser comprendidas y reconocidas por todos. Plantea la importancia del lenguaje, la deliberación y piensa además que no podemos conocer la verdad solos, sino en grupo, porque solos nos perdemos. Es en grupo con la crítica cuando podemos ir adelante. Y dice además que la técnica en realidad ha venido como a sustituir a la religión y a la política, porque dice que las creencias religiosas resolvían al ser humano los problemas verdaderamente humanos, la justicia y la injusticia, la libertad y la opresión, la felicidad y la desgracia. Y en la sociedad laica se ha intentado llenar el vacío de la religión con la técnica. Y lo mismo a nivel político. Las tareas políticas no son tareas técnicas. Ha de haber una discusión de la racionalidad moral. Dice, por eso se intenta despolitizar a la opinión pública, porque puede haber problemas cuando todo el mundo piensa, pueden ocurrir ideas un poco complicadas para el sistema, ¿no? Entonces, él hace una reivindicación muy importante de la deliberación de todos los ciudadanos. En realidad no es fácil la deliberación racional, él plantea este ideal, pero hay problemas para encontrar un lenguaje común, falta de entrenamiento para la deliberación, estamos muy desentrenados. Nosotros mismos en el curso que tenemos de biopolítica, que señalaba, incluso personas ya muy motivadas, tenemos problemas para discutir a fondo los problemas de lenguaje, de visiones diferentes. Hay que entrenarse mucho para poder profundizar en la deliberación. Y tengo que decir que tengo un autógrafo de Habermas, coincidimos con él una vez en París, en el barrio latino, y nos firmó este autógrafo, ¿no? Que realmente tiene todavía más valor ahora, ¿no? Bien, entonces la Escuela de Frankfurt hace una defensa de la razón crítica, moral, frente a la razón instrumental, técnica. Piensa que es en el debate, en la deliberación, donde podemos desarrollar esta razón crítica.
Y hace una crítica, como digo, del capitalismo de consumo. Bien, seguimos adelante en este viaje para llegar a este planteamiento actual de la influencia del modelo narcisista y nos vamos a la posmodernidad. La etapa que viene después de la Escuela de Frankfurt yo considero que es la posmodernidad. Es decir, volvemos a este esquema, que es el esquema general de mi planteamiento. Empezamos en Freudenreich, seguimos en el freudomarxismo y nos vamos a la posmodernidad con una deriva en parte nihilista muy problemática. No toda la posmodernidad es así, pero ha habido una deriva en esa dirección. Como digo, nos vamos ahora ya de Alemania, nos vamos a París. Claro, hay que ver el contexto en el que aparece la posmodernidad. El contexto del mayo del 68 y el contexto del fracaso del modelo soviético. El mayo del 68 estuvo muy influenciado por el freudomarxismo, las ideas de Marcuse, pero tiene lugar la mayor huelga de la historia de Francia, país de huelgas. De Gaulle llegó a sacar los tanques, pero convoca elecciones y las gana por amplia mayoría. Se hunde completamente el movimiento, hay esta percepción del fracaso del modelo soviético y hay un gran desánimo general. No se ven alternativas, hay una gran crisis, nadie sabe por dónde ir y ese hueco lo va a llenar la posmodernidad. Y aquí hay que citar, en primer lugar, a Michel Foucault, el que desarrolla precisamente la idea de biopolítica, su investigación basada en estudios históricos. Ahora hablamos ya específicamente de salud mental. Su investigación basada en estudios históricos muestra que el concepto de locura no es objetivo, sino que es social, político, está muy condicionado por los aspectos históricos. Y él dice que en la Edad Media la locura era vista de una manera muy distinta a como la vemos hoy en día. Era un lugar de paso entre el mundo y lo que hay detrás. Había una visión tragicómica de la locura. De ahí la nave de los locos. En el Renacimiento también la locura era vista como un fenómeno humano integral que se oponía a la razón porque veía una razón distinta, una razón alternativa, tragicómica del mundo, a un nivel muy existencial. En esta línea está el elogio de la locura de Erasmus, Don Quijote es un tratado sobre la locura. Las tragedias de Shakespeare están llenas de elementos sobre la psicosis, sobre la locura, pero con una visión de que la locura era algo que formaba parte de la vida de las personas, de la mente, no como algo que se tiene que eliminar de cualquier manera. Era una visión diferente, es lo que viene a señalar Foucault. Y además lo hace en este libro, La historia de la locura en la época clásica, pues con muchos datos. Y después llega la Ilustración y se produce un cambio. En la Ilustración, con la predominancia de la razón, se piensa que en realidad el loco es alguien que está enfermo, que está mal porque no domina sus pasiones, porque está ciego a la luz de la razón. Y eso está muy mal. Hay que guiarse por la razón. El que no se guíe por la razón, pues es alguien que tenemos que aislar. Ese es el planteamiento de la Ilustración. Y después hay otro gran cambio, dice Foucault, porque al final de la Ilustración el loco se convierte en enfermo mental. Pero antes no estaba considerado enfermo. Era alguien que tenía una visión distinta del mundo, muy extraña, pero distinta. O alguien que no controlaba sus pasiones. Ahora se ha convertido en enfermo. Y Foucault es muy crítico y dice que la autoridad del médico en esa época no provenía de sus escasos conocimientos científicos, porque ¿qué se sabía en la psiquiatría de hace 150 años? ¿Y por qué el médico tiene tanto poder? Porque la sociedad se lo da. No por sus conocimientos, sino que la sociedad le da ese poder para controlar la conducta de personas que tienen funcionamientos desviados respecto del funcionamiento general. Y de este modo, dice, la utilización del término enfermedad legitima el trabajo del médico. Foucault dice que no es lo mismo ser diferente que estar enfermo y que las categorías de loco o desviado sexual son categorías para normalizar. Y que en esta situación ya de finales del siglo XIX, que hay un gran interés por los mercados nacionales, también ya por la productividad, se intenta controlar al loco viéndolo como alguien que no funciona como la mayoría y ahí se le da al médico ese poder de controlarlo. Aquí tenemos un ejemplo. Me diagnosticaron psicosis delirante reivindicativa. Este era un disidente rumano que se oponía
al régimen y lo metieron en un manicomio. Es decir, es un ejemplo muy extremo, pero muy claro del planteamiento de Foucault, cómo la psiquiatría está muy vinculada al poder. Este hombre decía, yo no estoy de acuerdo con mi sociedad, usted está loco. Claro, es llevar al extremo este planteamiento normalizador de la psiquiatría, que ha habido sociedades en las que esto ha pasado. Es decir, hay 3 etapas en la concepción de la locura para Foucault. En la Edad Media y Renacimiento es una visión tragicómica del mundo, después es un problema moral y luego se convierte en enfermedad mental. Claro, los planteamientos de Foucault también han sido cuestionados, porque en realidad romantiza la locura, la idealiza, la locura es algo mucho más complicado y muy duro muchas veces. Pero hay una parte en la crítica de Foucault que hace pensar. Bien, es decir, Foucault plantea que el trabajo del psiquiatra es liberar, no normalizar. No es normalizar al sujeto para que vuelva a un esquema de sociedad que a veces es injusto, sino liberarlo para que sea él mismo y desarrolle su propia vida. Y plantea que la psicología no es una mera tecnología, porque el psicólogo y el psiquiatra están tratando con personas, con elementos existenciales que no son puramente técnicos. Este micrófono se arregla técnicamente. La mente es mucho más compleja, tiene elementos existenciales, morales, que van más allá de lo técnico. Fijaros que en los años 50-60 se practicaron 100.000 lobotomías. Una intervención con extirpación incluso de una parte del lóbulo frontal. Y, desgraciadamente, se hicieron sobre todo en mujeres. ¿Por qué? Porque era un grupo discriminado. Es decir, estas relaciones entre psiquiatría y poder son muy interesantes y deberíamos tenerlas muy en cuenta los psiquiatras. Es decir, plantea la relación psiquiatría-poder. Un gran debate, trasciende lo que estamos haciendo aquí ahora, pero muy importante de tener en cuenta. Pero ya digo que será criticado también por una visión excesivamente romántica, idealizada de lo que es la locura. Ahora, es interesante el planteamiento de Foucault, esa idea de que a veces la locura tiene elementos geniales. Fijaros, los 2 autores que marcan los planteamientos que estamos haciendo son Nietzsche y Reich, 2 locos, entre comillas. Nietzsche tenía un trastorno bipolar, neurosífilis, se pasó gran parte de su vida en hospitales, en manicomios. Y Wilhelm Reich también fue un hombre con una historia terrible. A nivel psiquiátrico, hay biógrafos que dicen que estuvo en un manicomio, murió en la cárcel. Aquí tenemos esta imagen en la que con unos telescopios buscaba el orgón, la energía sexual del orgasmo en el cosmos. O sea, tenía máquinas, en fin, o sea, unas historias verdaderamente, pero son 2 autores que nos han marcado profundamente. Pongo aquí abajo, los planteamientos de Nietzsche, de Reich, cambiaron para siempre nuestra visión del mundo. Seguramente los cuerdos hubiéramos seguido dándole vueltas a lo mismo. Cambiaron las reglas del juego. Introdujeron una visión completamente distinta y cambiaron completamente las normas del juego. Por eso que realmente entender la locura también como un fenómeno humano integral, sin los aspectos técnicos, también es un elemento interesante, ¿no? Y tengo el ejemplo de Nietzsche y Reich, 2 locos que son los que cambian completamente el tablero en el que estamos jugando. El mundo de hoy se basa en ellos 2. Bien, sigamos con la posmodernidad. La posmodernidad dice que todos son metarrelatos, la ciencia, la justicia, la verdad, la racionalidad, todos son mitos. Y hay este planteamiento, como decimos, nihilista, la idea de que los hechos los decide el poder, no hay hechos objetivos, no hay verdades, sino interpretaciones, cada grupo tiene su verdad. En fin, este planteamiento que es muy importante también en el mundo de hoy. El planteamiento del rizoma como modelo del funcionamiento, Deleuze y Guattari, dicen que las cosas funcionan con el modelo del rizoma, una raíz vegetal amorfa, y lo pone al modelo del árbol de la lógica y el razonamiento, un árbol estructurado, lógico, coherente. Dice que eso está ligado al poder, eso es falso, que todo es amorfo, que el rizoma ni empieza ni acaba, siempre está en el medio. Esta idea hay que decir que ha sido cuestionada desde la propia biología. El rizoma tiene estructura. Se les critica de criticar la ciencia, pero usar conceptos científicos para justificarse y además no utilizados bien. Bueno, todo un debate muy interesante que continúa.
Y esta idea del rizoma aplicada a la salud mental quiere decir que no hay un yo fijado, que todos son máscaras, que somos múltiples, que podemos ser lo que queramos, que no hay estructura mental. Todo un planteamiento, como digamos, nihilista también a nivel de lo que es la salud mental y la psicología. La idea famosa de la deconstrucción, cuestionando la relación entre significante y significado, diciendo que es muy difícil acceder a la verdad porque el lenguaje no es útil, la razón tampoco funciona. Bien, al final, un planteamiento nihilista. Es decir, la posmodernidad cuestiona la lógica porque está atrapada en el lenguaje, que es ambiguo, está en contra de la claridad, que dice que es un prejuicio totalitario, y sostiene la imposibilidad de comunicación. Al final, todos son conversaciones sin fin que no nos llevan a ningún sitio. En el cine hay esta película, que creo que todos habremos visto, es una gran película, Pulp Fiction, ¿no? Una película que se considera un símbolo de los planteamientos postmodernos. No hay ningún valor, todo es igual, hay una visión del racismo, a la homofobia, pero todo de una manera completamente nihilista, sin ninguna crítica, y realmente refleja esta deriva un poco de una parte, por lo menos, de la posmodernidad hacia estos aspectos nihilistas. En realidad, esta idea de la posmodernidad ya se había anticipado también. Si miramos atrás, parece ser que ya en Platón, en el banquete de Platón, hay un participante, Tresímaco, que ya hace este tipo de planteamientos, y nosotros también tenemos una visión muy occidentalista, muy eurocéntrica. En realidad, en China ya hubo una época, la de las 100 escuelas de pensamiento, en la que se hicieron planteamientos de este tipo. Lo que pasa es que nosotros miramos sobre todo los planteamientos nuestros, muy eurocéntricos, ¿no? En China hubo un periodo muy parecido al que se vivió en Grecia, con diferentes estados pequeños, en los cuales había mucha más libertad de pensamiento, no había un único poder con un pensamiento rígido, y hubo las 100 escuelas de pensamiento, y hay autores que dicen que ya se empezó a hacer este tipo de planteamiento posmoderno antes de Cristo en China, pero en nuestra cultura en Occidente, como digo, proviene de Nietzsche sobre todo. Bien, la posmodernidad ha generado un gran debate, también tiene una parte positiva. Al inicio fue una liberación porque la modernidad se había desviado de sus orígenes idealistas y se había convertido en algo codificado, rígido, puritano. La posmodernidad era subversiva, mezclaba elementos, épocas, estilos, cuestionaba la diferencia entre alta y baja cultura, tuvo un elemento positivo, pero luego hay una parte, por lo menos, que deriva hacia planteamientos nihilistas muy problemáticos. Bien, las críticas a la posmodernidad es que la parte lúdica rebelde se ha hundido. Los posmodernos confundieron teorías discutibles, modificables, como son las teorías científicas, con metanarrativas como las religiones o los mitos. Se critica que aplicaron rígidamente a la ciencia conceptos procedentes de la crítica literaria y poética, como la deconstrucción de Derrida. Habermas dijo que la deconstrucción socava la posibilidad de crítica racional. Si haces un cuestionamiento del lenguaje y de la razón, ¿cómo hablamos? No podemos avanzar. Chomsky hablaba de locuras de intelectuales parisinos. Hamilton habla de nihilismo por no poder elaborar el duelo de no poder hacer un mundo más justo, tras el fracaso del Mayo francés, del modelo soviético. Y aquí tenemos una caricatura en la que vemos en una mesa a todos los posmodernos, ¿no? Y dice uno, si nos ponemos de acuerdo en que la mesa es, podemos pasar al siguiente punto. O sea, no se ponen de acuerdo ni en que aquello es una mesa. Con lo cual, yo creo que la caricatura recoge bien este planteamiento, ¿no? Y hay uno que dice, en Nueva York apenas hemos investigado el tema del ruido que haría aplaudir con una sola mano. O sea, unos debates verdaderamente... Primero, no sabemos si esto es una mesa o no, o si esto es un micro o no, y al final no podemos avanzar. O sea que este tipo de planteamiento. Y aquí esta señora dice, entonces la maldita mesa es o no es. ¿Qué será? Toma otra copa de ajenjo. Bueno, la posmodernidad
pues lógicamente ha tenido sus críticos. Hannah Arendt también hace una crítica muy fuerte, diciendo que si no podemos diferenciar lo verdadero de lo falso y los hechos y la ficción, no podemos avanzar. Bien, también ha habido una crítica diciendo que en realidad la posmodernidad ha servido de ideología al neoliberalismo. Porque si se aboga porque no haya ningún control o restricción a nada, en realidad tampoco hay ninguna restricción al capital. Y si no hay ninguna restricción, se pueden generar situaciones injustas. Y además, si todo da igual, ¿por qué iba a ser problemática la explotación, el cambio climático? Todos son discursos y valen todos lo mismo. Es decir, la aplicación radical de estos planteamientos puede ser muy complicada a nivel social. Bien, paso a la siguiente fase. Después nos encontramos ya en esta última fase del modelo narcisista, con que en la época actual, el contexto en el que nos encontramos lo que los autores llaman la doctrina invisible. En realidad, el término neoliberalismo es un término dado por los críticos. En realidad, no hay un nombre al modelo social que tenemos, porque el planteamiento es que el modelo no necesita ni justificación, es tan fuerte que no necesita ni doctrina, ni explicaciones. Hay autores que dicen que esto nunca había pasado en la historia. Un modelo que no necesita un catecismo, una doctrina, que se autojustifica el mismo. Y en realidad este modelo, paradójicamente, nace también en Viena. Este politólogo, economista, Hayek, es el primero que desarrolla estos planteamientos, hace además ya casi un siglo, ya empieza a plantear los fundamentos del neoliberalismo. Es decir, también hemos arrancado de Viena y volvemos a Viena con esta ideología también neoliberal. Luego se desarrolla, como todos sabemos, con Reagan, con Thatcher, y la idea es que no haya obstáculos al capital porque la riqueza generada será tanta que llegará de sobra a todo el mundo. Es como un vaso que se desborda. Los críticos dicen que esto no ha sido así, que realmente hay muchos problemas. Pero el planteamiento de esta ideología es este. Bien, en este contexto aparece otro planteamiento que es muy importante en el mundo de hoy, la idea de la interseccionalidad. Es fundamental para entender el mundo de hoy. Esta idea fue planteada por una abogada negra de Chicago, que se dio cuenta de que sus clientas estaban tan afectadas por ser negras como por ser mujeres. Y aquí es donde empezamos a juntar elementos de explotación. Y ella habla de una intersección de calles. Esta teoría de la interseccionalidad de Kerensap luego se amplía con las reivindicaciones LGTBI, la discapacidad, los pueblos originarios, etcétera, etcétera. Y en el mundo de hoy este planteamiento es fundamental para comprender cómo van las cosas. Y aquí tenemos todos estos temas que son relevantes en el momento actual y no lo eran tanto hace un siglo. Aquí aparecen autores como Judy Butler, vaya un poco justo de tiempo, ¿no? Voy acelerando. Sí, bueno, voy adelante. Vale. Judy Butler, que todos la conocemos, ¿no? Dice que el sexo es una categoría construida socialmente. Simone de Beauvoir había dicho que el género era construido socialmente, no se nace mujer, se hace, pero Butler va más allá y dice que el sexo también es una categoría social. Esto ha generado un gran debate muy importante en el mundo de hoy, con la teoría de la autodeterminación de género, etc. También se plantean estos temas en relación al colonialismo, con los estudios postcoloniales. Esta autora, una autora hindú, plantea la importancia de estudiar la historia desde el sujeto subalterno colonial. Y aquí es fundamental también el concepto de hegemonía de Gramsci, el planteamiento de que toda sociedad tiene unas ideas fuerza, una especie de sentido común, de ideas relevantes que unifican el funcionamiento de la sociedad. Y mi idea es que el modelo narcisista es una de estas ideas hegemónicas en el momento actual. Pero esta idea de Gramsci, como digo, es fundamental y ha sido muy importante a nivel de las luchas culturales,
tan importantes en la política actual. Pero la teoría de la interseccionalidad se desarrolla después en lo que se llama la teoría de las identidades. Es un planteamiento que surge de la interseccionalidad, pero va más allá. Y aquí nos encontramos, por ejemplo, con que hay una crítica al capacitismo como constructo social y se defiende que la discapacidad es una identidad revolucionaria porque cuestiona el sistema. Y se celebra el mes de la discapacidad. Es decir, este planteamiento de la importancia de los elementos, del sexo, de la capacidad, etcétera, se lleva hasta un planteamiento más radical en el cual se reivindica como positivo esos elementos, por ejemplo, de discapacidad, ¿no? De manera que se celebra el mes de la discapacidad. Y, por ejemplo, a nivel de la salud mental, hay una crítica del cuerdismo, una crítica de la salud mental, y se celebra el Día de la Locura. Se celebra la locura como una causa positiva, lo mismo que la discapacidad, pues es algo positivo que hay que celebrar y que no hay por qué cambiar. De suyo ha habido asociaciones, por ejemplo, de sordos que se han negado a seguir un tratamiento porque han querido organizar su funcionamiento entre ellos. En fin, son grandes debates que estamos viviendo en el mundo actual. Yo intento recoger el contexto en el que estamos. Esto también se ha llevado a nivel del antirracismo, frente al clásico antirracismo de todos juntos, de Luther King. Ahora hay la idea de que en realidad el blanco no puede vivir con el negro porque el blanco es un opresor y un blanco nunca entenderá a un negro y los grupos opresores no pueden entender a los grupos oprimidos. La solución es hacer grupos aparte. Entonces cada grupo oprimido se autoorganiza luchando contra todos los demás. Es un planteamiento que es conocido en el mundo actual. Y, como digo, por ejemplo, se ha planteado en relación al antirracismo. En vez de luchar todos juntos contra el racismo, ahora nos separamos, ¿no?, unos de otros porque enseguida encontramos a alguien que está oprimiendo. Y además se critica el universalismo. No existe nada universal, cada grupo tiene su verdad y la teoría de la identidad considera que el universalismo es una política identitaria para hombres blancos. Porque lo que se considera universal es lo que tiene que ver con el blanco. No podemos hacer una universalidad que incluya a todos, al blanco, al negro, a todos. No, cada grupo tiene su verdad, cada grupo está en lucha con todos los demás y se produce una gran fragmentación que forma parte del mundo de hoy. Frente al clásico universalismo de Luther King, I have a dream, todos los americanos juntos. No, cada grupo tiene su verdad, lucha contra los otros que le oprimen y se produce una gran fragmentación de la sociedad. De aquí viene también la idea de la cancelación. Como cada grupo tiene su verdad y está oprimido, cualquier crítica tiene que ser prohibida. Es decir, si a alguien le ofende una palabra, tiene derecho a prohibirla del diccionario. Entonces, generamos un contexto en el que es muy difícil decir las cosas y está muy ligado también a esta teoría de las identidades. En realidad, la teoría de las identidades está muy ligada con el posmodernismo, que en realidad el posmodernismo está muy basado en el individuo, pero aquí pasamos al grupo. Las críticas a la teoría identitaria, sobre todo vienen del marxismo. Ha habido un borrado de la clase social, porque hay tantas identidades que al final la clase social ya no cuenta. El borrado de la mujer. En fin, hay toda una crítica muy extensa, pero, como digo, este debate pues, forma parte del mundo actual. Desde la teoría de las identidades se responde que el marxismo es un reduccionismo economicista y que Marx era un cisgénero blanco. O sea, se produce todo un enfrentamiento entre planteamientos. Bien, pasamos ya a la última parte, la famosa pregunta. ¿Narciso vence a Edipo y a Eros? Esta es la pregunta con la que empezábamos. Creo que ya hemos ido desarrollando los conceptos básicos a nivel de lo que es la naturaleza humana a nivel psicológico. Y, tal como decíamos, teníamos este marco de juego, Freud y Reich, y aquí se va a introducir Narciso. ¿Por qué? ¿Qué significado tiene? Entonces, mi idea es que justamente la posmodernidad prepara el terreno para el narcisismo. O
Es decir, si todo da igual, si todo vale, si no tenemos valores, es un terreno abonado para que llegue el más fuerte y se lo coma todo. Si no tenemos instituciones, nada vale, nada funciona. Es un terreno en el cual no es raro que aparezcan estos planteamientos narcisistas tan importantes en el mundo de hoy. Bien, de suyo, como digo, estas versiones más nihilistas de la posmodernidad abonan el terreno para la aparición del narcisismo. Todo vale, todo es igual. Interpretaciones de textos de Nietzsche sobre la voluntad de poder, el superhombre. La obra de Nietzsche es mucho más compleja, pero hay interpretaciones interesadas que llevan en esta dirección. Cuidado, que el narcisismo también se conoce en otras culturas. Por ejemplo, la diosa hindú Maya también hace referencia a todo este tema, con esta imagen también del poder, del narcisismo. Bien, como hemos dicho, la idea viene de Freud también. En realidad, las tres ideas que estamos planteando, Edipo, Eros y Narciso, las tres vienen de Freud. O sea, Freud está muy criticado, pero estamos funcionando en el mundo que él nos definió. Bueno, ¿y qué es esto del narcisismo? Hay un gran debate en la psiquiatría. El DSM-5, que es como el manual clásico de psiquiatría, dice pues explotar a los otros, fantasías de grandiosidad, quererse especial, necesidad de ser admirado, carecer de empatía. Se relaciona con la personalidad antisocial, límite, manipulación, dominio, desprecio. Claro, aquí hay un debate sobre si existe un narcisismo sano. Hay autores que dicen que, bueno, un poquito de narcisismo va bien, pero el amor a uno mismo, la autoestima, no es lo mismo que el narcisismo. El narcisismo es explotación, dominio. Una persona pues, puede amarse a sí mismo, tener autoestima y no tener por qué explotar a otros. Hay gente que dice, no, es que los niños pasan por etapas narcisistas en el desarrollo madurativo. Sí, también los niños pasan etapas obsesivas, fóbicas, paranoides, tienen miedo de todo, pero luego eso lo superan. Y si lo tienen de adultos son enfermedades. En fin, hay un debate, pero desde luego mi postura es que no, que el narcisismo no es algo sano. Se considera que hay como dos grandes tipos de narcisismo. El grandioso, megalómano, sentido exagerado de la superioridad, necesidad de admiración, y el perverso o psicopático, rasgos antisociales, agresividad. Bueno, es un tema muy complejo en la psiquiatría y que merece ser realmente investigado en profundidad. Eso yo recuerdo un congreso en Nueva York, en el primer mandato de Trump, en el que en el Congreso de Psiquiatría hubo varias mesas para discutir el diagnóstico psiquiátrico de Donald Trump. Por supuesto no se pusieron de acuerdo, pero me fijé que había 4 sesiones dedicadas al diagnóstico de Donald Trump. Que a él le hubiera hecho gracia que hablaran de él, ¿no? Fíjate en un congreso. Bien, el narcisismo también se da en los grupos. Esto ya lo planteó también Freud. El grupo se convierte en ideal del yo, el amor propio se dirige al grupo. Se vería en la teoría de las identidades, los negros, los oprimidos, cada uno tiene su identidad muy narcisista, muy grandiosa. Claro, pero aquí lo que nos interesa, lo que me parece más importante es entender el narcisismo como modelo social. Es la personalidad propia de un modelo de sociedad hiperindividualista, hipercompetitiva, hiperconsumista acumulativa y con una gran hipertrofia del yo. Este es el modelo narcisista, más allá de la patología, es el modelo social. Un individualismo extremo, la idea hegemónica es cada uno a lo suyo, desprecio de lo común. Esta es una idea en el planteamiento de Gramsci de hegemonía que yo creo que ha entrado profundamente en la sociedad. Cada uno a lo suyo, despreocúpate de lo de los demás. Este modelo ha entrado profundamente, ¿no? Y creo que es muy peligroso. Evidentemente, este individualismo extremo lleva a la soledad. Las redes sociales la favorecen, la inteligencia artificial la favorece. La gente consulta las preocupaciones con la inteligencia artificial. Por cierto, que hablábamos con Francesc, ¿no? Director de la Fundación. Desde que la Fundación Vidal Barraquer, vamos a tener muchísimo cuidado porque toda esa información que aparece en la IA, ¿a dónde va? Realmente es muy peligroso que luego pueda ser utilizada contra los sujetos. Una persona que explica su depresión, su miedo, esa información puede ser utilizada luego en su contra.
Es muy importante proteger toda esa información. Hay ministerios contra la soledad en muchos países. Claro, este hiperindividualismo lleva a la soledad. Hay una competición extrema, no hay compañeros, sino rivales. Si no ganas, eres un loser. A Trump, por ejemplo, le gusta decir cuando insulta a alguien, eres un perdedor. Eso para él es lo peor de todo, ¿no? Perder o ganar no tiene tanta importancia. Pero ser un perdedor en este modelo es lo peor, ¿no? Modelo suma cero. De suyo hay una versión del evolucionismo muy competitivo, el modelo del tiburón, del depredador, que se presenta como un modelo natural. Esto es lo básico, la naturaleza funciona así, y no es verdad. En la naturaleza hay muchos ejemplos de cooperación, de unión, que llevan muy lejos. Pero la ideología de este modelo entra por todas partes, este modelo narcisista. Y luego, esta idea de competición, acumulación sin fin. Y aquí hay un autor muy interesante, Mark Fisher, que dice, en el modelo social dominante todo se basa en la lógica del mercado, todo está monetizado, hasta la vida personal. No se viven las cosas, se monetizan. Se trabaja siempre, no se diferencia el trabajo de la vida. Hasta el ocio se monetiza y rentabiliza. Nunca se acumula bastante. Siempre estás en falta, siempre necesitas algo más, ¿no? Y aquí lo liga también con la posmodernidad. Y conocemos casos de personas muy ricas que viven amargadas porque otros tienen más. Es un modelo de acumulación. Y finalmente, y aquí tenemos este ejemplo, ¿no? En la mente siempre estamos calculando como una empresa. Esto en otros momentos de la historia no ha sido así. Este funcionamiento que hemos interiorizado de vivir siempre en modo empresarial, digamos, ¿no? Una hipertrofia del yo. Lo fundamental no es el ser, el bien ser, decía Jordi Font, sino el aparentar para la competición. Sin los límites edípicos, el yo se expande indefinidamente. Culto a la imagen, el selfies, la imagen corporal. No se aceptan las necesidades, no hay compasión. Incluso hay un tipo de autoayuda que alimenta esta hipertrofia del yo, que es negativa. Y aquí hay un autor que seguro que conocemos, ¿no? Han, ¿no? Que dice cómo se ha sustituido el paradigma disciplinario por el paradigma del rendimiento para incrementar la productividad. Y que hay una violencia de la positividad, que hoy las enfermedades son por cansancio, por exceso de positividad, ¿no? Hace poco había un libro que decía, estado civil, cansado, ¿no? En vez de casado, cansado, ¿no? Es decir, tenemos un modelo narcisista, ya no se trata de reprimir, como en el modelo edípico freudiano, hoy es el yes, we can, pero también es verdad que en el modelo freudiano se reprimía demasiado. Hay que dejar un espacio, pero ahora hemos ido a esta hipertrofia del yo. Yo diría que hay como dos tipos de narcisismos, de modelo narcisista. El triunfalista, los ganadores, desprecio por los perdedores, es un juego de suma cero, pero también hay un narcisismo de los perdedores, un narcisismo victimista. Como señala Piketty, hoy los perdedores son humillados. Y esto, dice Piketty, que esto nunca había pasado en la historia. En la historia había habido siempre gente que estaba arriba y gente que estaba abajo. Pero los de arriba no humillaban a los de abajo. Los podían utilizar, pero no los humillaban. Hoy los perdedores son insultados, humillados y tienen un resentimiento enorme. Y este resentimiento es utilizado por las redes sociales, que favorecen ese narcisismo, tú porque eres una víctima, fíjate. Se desarrolla todo este tipo de planteamiento y en vez de enfrentarse a la causa de que sean perdedores, se enfrentan con otros. En vez de dirigirse a la causa del malestar, las redes sociales lo llevan hacia otra dirección, ¿no? Y entonces generan además un gran malestar, ¿no? Es decir, hay una manipulación de este resentimiento. Y sabemos además que la humillación está muy ligada con la patología psicológica. La humillación genera tal tensión en el individuo que necesita salirse de ella como sea y muchas veces lo hace en forma de patología. Claro, aquí viene un poco la pregunta. ¿Hay más trastornos mentales? Muchas estadísticas nos dicen que sí. Y tampoco es tan extraño, porque si vivimos en un modelo de suma cero, ¿qué pasa con los perdedores? Los perdedores humillados, muchos de ellos no tendrán la capacidad de elaborar eso.
Habrá gente que será más resiliente, pero para otras muchas personas esa humillación será intolerable y puede acabar en el trastorno mental. Son preguntas, lo pongo como pregunta. Pero este modelo narcisista suma cero, desde luego no rima con salud mental. Realmente los perdedores, humillados, tienen grandes problemas para elaborar este sufrimiento. Y aquí tenemos una serie de debates pendientes que habíamos hablado con Jaume, de cursos que se podían hacer, la relación entre vulnerabilidad y victimismo. Poner demasiado el énfasis en la vulnerabilidad puede favorecer el victimismo, pero también poner demasiado énfasis en la resiliencia puede hacer ver como que el sujeto tiene que aguantar cualquier cosa. Tenemos grandes debates en la psiquiatría a nivel social y de modelo de personalidad que son muy importantes para poder trabajar bien actualmente. Y además, ligándolo con el tema del curso, este modelo narcisista es problemático para la sociedad del bienestar, porque esta suma cero, el ganador no concede nada, se lo queda todo, tiene problemas con el modelo de las necesidades, con la sociedad del bienestar. Es un modelo peligroso para la sociedad del bienestar. Bien, la respuesta, ¿qué podemos hacer? En primer lugar, no hay por qué seguir el modelo. Ha habido muchos modelos en la historia, modelos religiosos, y la gente los ha seguido o no los ha seguido. O sea, la sociedad puede plantear modelos, pero las personas tenemos capacidad para cuestionarlos, con la razón crítica, para debatir sobre ellos. No tenemos por qué aceptar este modelo, y más cuando sabemos que es muy negativo, sobre todo, entre otras cosas, por lo menos, de la salud mental. No aceptar el modelo de que cada uno vaya a lo suyo y despreciar lo común. Ahí el concepto de hegemonía de Gramsci, que hay toda una serie de ideas que se pueden compartir en la sociedad y que no tienen por qué ser las ideas del grupo dominante. Se pueden generar también otros consensos y otros planteamientos. Y la respuesta ha de ser en la línea de la cooperación, que ya lo planteó el propio Darwin, que se oponía al modelo basado en la competición y que desvalorizaba la cooperación. Darwin defendía la cooperación. Está también el trabajo de Kropotkin con el apoyo mutuo. Aquí tenemos estos pingüinos uniéndose contra el frío, dándose calor unos a otros, ¿no? Una imagen de las ventajas de la cooperación. De suyo, los grandes avances en la evolución han tenido lugar a través de la cooperación. La célula es una asociación de varias bacterias. La fotosíntesis surge de la asociación entre bacterias y plantas. Con la competición, lo que tendríamos son bacterias enormes, bacterias muy grandes que se hubieran comido a las bacterias pequeñas, pero no hubiéramos salido de bacterias. Lo que nos ha permitido ir más allá es la emergencia de cosas nuevas por uniones, por asociaciones, por combinaciones. Pero claro, la cooperación tiene el problema de los tramposos, de los narcisos. Hay psicodiversidad, gente que tiene malos genes, podemos decir, hay traumas infantiles, hay modelos educativos, modelos sociales que pueden favorecer también los tramposos, los que no cooperan. Y ese es un debate importante en relación a la cooperación. Y finalmente terminaría con este planteamiento de Mark Fisher, que a mí me parece muy interesante. ¿Cuál ha de ser la respuesta progresista a este modelo narcisista? La respuesta ha de ser la abundancia de afectos, de tiempo, de vínculos, no monetizar la vida. Este sería el planteamiento, la alternativa que plantea Mark Fisher. Y, en fin, termino con el esquema con el que he empezado, cómo hemos partido de Freud y Reich y acabar con este planteamiento actual del modelo narcisista. Gracias por la atención. Gracias. 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 Bueno, pues muchas gracias. El doctor Txotegi planteja reflexions molt interessants. Què fer en aquest món narcisista? Ara ens deia aquestes 4 coses, no? Afectes, vincles, temps, no monetitzar la vida, però segur que alguns de vosaltres voleu aprofitar i fer-li alguna pregunta. Tenim encara 10-15 minuts per poder compartir les seves reflexions o fer-li alguna pregunta directa, i per tant és el moment. Allà hi ha una pregunta i aquí n'hi ha una altra després. Sí,
Moltes gràcies per la conferència, ha estat molt il·lustrativa. Jo li voldria preguntar... M'entén en català? Sí. Sí? Sí, claro, Sí. ya se entiende. Bé. És que amb la gran quantitat de coneixement que tenim acumulat, que podem dir de més de 4.000 anys, de com és l'Homo sapiens, com és que tot això ens ve de nou? Que no tenim prou dades per poder-ho saber canalitzar? Gràcies. Ya. Bueno, es una pregunta, pero ser la primera pregunta no está mal, ¿eh? No está mal. Sí, realmente es verdad que llevamos mucho tiempo de evolución y, como decía antes, ya se han vivido también otros momentos en los que se han planteado cosas, pero quizás en este momento nos estamos planteando más claramente esta disyuntiva, ¿no? Me parece que ahora quizás tenemos más elementos, precisamente por eso, por haber tenido toda una trayectoria histórica, y creo que podemos definir mejor los términos del debate, pero estoy de acuerdo que ya se habían planteado desde antes. Eran otras sociedades también, no sé, la sociedad feudal pues tenía un contexto muy diferente, o lo que decíamos, la China de los estados combatientes, era un contexto muy diferente y es difícil comparar una etapa histórica con otra, ¿no? Yo creo que ya se han hecho planteamientos de este tipo, incluso sobre el narcisismo. Como decía, ya en la cultura hindú hay planteamientos sobre lo que es el narcisismo, ¿no? Pero yo creo que se daban en contextos diferentes, ¿no? En todo caso, nosotros pues realmente tenemos una situación muy compleja, ¿no? Y nos vienen bien los planteamientos anteriores para tener más razonamientos para comprender el momento actual. En primer lloc, felicitar-lo per la seva exposició, que m'ha semblat molt interessant. Moltes gràcies. La meva pregunta és: hi ha algun consell per a aquestes persones instal·lades en el victimisme, que són tan pesades, que no es pot aguantar? Gràcies. Caray, las preguntas, ¿eh? No me he traído la bola de cristal, pero la verdad es que déu-n'hi-do, ¿eh? Esa es una pregunta muy profunda. Porque yo creo, insisto un poco en lo que decía antes, creo que este victimismo, que seguramente todos tenemos una parte, está muy potenciado también socialmente, ¿eh? Porque realmente hay todo un funcionamiento de algoritmos, de redes sociales, que vive de explotar ese resentimiento, de explotar ese victimismo, ese narcisismo quejoso, ¿no? Y la pregunta es qué hacer con eso, realmente, ¿no? O sea, a mí no me preocupa tanto el victimismo natural que podamos tener cada uno, que más o menos creo que es asumible, pero cuando ese victimismo se cría, se favorece, se desarrolla, ¿cómo lidiar con eso, no? Creo que ahí tendríamos que ir más al debate sobre las redes sociales y hacer una crítica sobre cómo las utilizamos, cómo funcionan, porque creo que para muchas personas realmente les hace mucho daño. Pero también es verdad que como vivimos un mundo tan individualista, es muy difícil acceder a esa persona sola, aislada, en su cuarto. Claro, conectada con redes que le van dando mensajes muy agresivos de victimismo, le crece el victimismo, ¿no? Si esa persona, como hace 200 años, lo hubiera hablado al lado del fuego con los de su grupo, le hubieran dicho, ¿pero qué dices, hombre? No sé qué, se lo hubiera pasado seguramente, ¿no? Pero es que ahora hay una industria que vive de alimentar ese resentimiento y ese victimismo narcisista, ¿no? Para mí ese sería el mayor problema. No me preocupa tanto el narcisismo de las personas, ¿no? Me preocupa el narcisismo de los grupos, ¿eh? El narcisismo victimista de los grupos. De suyo ya decía Nietzsche, decía, la locura individual es poca cosa, lo verdaderamente grave es la locura colectiva, decía Nietzsche. La individual no me preocupa, pero la colectiva, esa sí que es peligrosa, ¿eh? Bueno, Joseba, gracias por estas explicaciones. Yo ahora voy a abrir quizá otro debate, pero
pero un poco. A ver, el papel de las religiones en todo esta evolución y el papel que podría tener ahora la religión o las religiones y la crisis de las religiones, cómo juega en este momento del narcisismo. Igual es demasiado ampliado, pero... No, yo creo que es muy importante. Creo que he mencionado antes, justamente hablando de Habermas, ¿no?, que acaba de fallecer, que Habermas decía que no hemos sabido en el laicismo salir adelante, ¿no?, que la religión daba una explicación a las cosas. Y hay una crisis enorme, porque no hay un modelo alternativo. O sea, estoy de acuerdo contigo que la religión da una cosmovisión mucho más integrada, mucho más humana, pero en este laicismo fragmentado se da el terreno para este narcisismo tan peligroso, ¿no? O sea, yo creo que la religión tiene este elemento integrador, esta visión de la naturaleza humana mucho mejor, ¿no?, que este narcisismo tan desestructurado. Creo que tiene un aspecto positivo. Yo completaría, porque yo también creo que el papel de la religión sí que ha sido relevante, sobre todo en Estados Unidos, porque venimos de este cambio que ha habido social, de la religión católica más un modelo universalista de misioneros que han ido a hacer cosas para grupos. Por ejemplo, sabemos el tema de las vacunas, cómo se llevaron a toda América a través de unos chavales que tenían la viruela, ¿os acordáis? Y la llevaron en barcos y fueron vacunando a todo el continente. Eran cosas que se hacían con una idea también, en el fondo, un trasfondo religioso. Pasamos a la época del protestantismo y Claro. los auges que hay de las religiones y el poder que tienen las religiones. Nosotros vemos todos en las universidades de Estados Unidos cómo tienen distintos grupos de religiones y se ven todos los edificios de tal religión, y sabemos que el protestantismo tiene una idea de la predestinación. O sea, solamente se salva el que sale bien aquí, el que es rico aquí, el que se hace rico, tipo Trump. Y si no, seguro que te condenas. Esto ha sido como una máxima que se ha utilizado y que ha empeorado bastante las cosas. Claro. Es una vertiente más, pero yo estoy de acuerdo en que la religión ahí ha jugado un papel importantísimo. Sí, estoy completamente de acuerdo. Era una cosmovisión mucho más integradora, mucho más humana. Una pregunta més? No? Doncs, Joseba, muchísimas gracias. Això forma part... Digue. Endavant. Ui, estàs... Però breu, Sí, si podem ser breus. Com no hi havia cap més pregunta, dic, bueno, farem una segona. Sí, està una mica en la línia que li hem preguntat. Vostè, com un expert que és i la quantitat de dades que té, com orientaria a un fill seu o vostè mateix què s'aconsellaria de cara al futur? Bé, bueno, yo me cogería a esta última imagen que ponía de Fisher, ¿no? Valorar más el tiempo, los afectos, los vínculos, toda la riqueza que hay ahí, que creo que estamos como deslumbrados por ese otro modelo del hiperconsumismo, de la competición, ¿no? Intentaría ver cada uno de nosotros cómo está utilizando su tiempo, sus capacidades, al servicio de qué, ¿no? Porque creo que la presión del modelo narcisista es muy fuerte y nos afecta seguramente a cada uno de nosotros, ¿no? Yo miraría dentro de cada uno cómo estamos viviendo este conflicto, ¿no?, del modelo narcisista y esta reacción contraria que veíamos en el planteamiento de este autor, de Fisher. Siempre. Crítica de la crítica. La propia crítica debe ser criticada. Molt bé, doncs deixeu... Última, venga. Una última pregunta. Endavant. Sé que no ha traído la bola de cristal, pero ¿dónde cree usted que podría o cómo podría
evolucionar este narcisismo? ¿Podríamos ir a peor? Bueno, como decía aquel, no me gusta hacer pronósticos y menos del futuro, ¿eh? Pero... Y también aquello de que siempre se puede empeorar, ¿no? Siempre hay varios dichos populares que realmente son un poco complicados. Yo espero que no. Yo creo que tenemos la capacidad, los seres humanos, de tener esta razón crítica, esta capacidad de liberación y de reconducir las cosas, ¿eh? Pero creo que en sen de posar, creo que realmente hemos de entender la situación y a partir de aquí poner en marcha proyectos para ir en esta dirección. Deixeu-me acabar dient només dues coses. Hem acabat parlant de la necessitat de vincles. A la propera sessió parlarem de vincles, parlarem de la societat, de la necessitat de sostenibilitat de la cohesió social. Farem el proper 20 d'abril amb el Luis Ayala Cañón, que és catedràtic d'Economia de la UNED, i la Blanca Garcés, que és investigadora sènior, com sabeu, de migracions del CIDOB. Avui ens ha acompanyat el Joseba Txotegui. Abans d'agrair-li, vull agrair-los a tots que hagin intervingut per enriquir la sessió del doctor Txotegui, a les institucions convocants, al Club de Roma, a la Fundació La Caixa, a la Fundació Vidal i Barraquer i a la Fundació Ernest Lluch per convocar-nos a tots aquí i per descomptat, i avui molt especialment, al doctor Txotegui per la seva conferència i la seva companyia i les seves reflexions que ha compartit amb tots nosaltres. Moltes gràcies, Joseba.